inoculaciones, a las buenas noches. Me alegra mucho que estés aquí, porque lo que voy a contarte esta noche puede cambiar la forma en que cuidas tu salud de una manera que quizás nunca habías considerado. Soy el Dr. Fujimoto y llevo más de 30 años trabajando con pacientes, actualmente con personas mayores de 50 y 60 años, personas como tú que quieren vivir bien, que quieren sentirse bien, inoculaciones, a las que quieren despertar cada mañana con energía y sin ese malestar constante que muchas veces se convierte en parte del día a día sin que nadie lo explique con claridad. Relaciones a las. Hoy quiero hablarte de algo que puede parecer sencillo, pero que tiene un impacto enorme en tu salud digestiva, en tu bienestar general y en la calidad de tu vida. Quiero hablarte de lo que sucede en tu intestino mientras duermes. ¿Por qué muchas personas mayores de 50 años se despiertan con el vientre hinchado, con sensación de pesadez, con gases, con estreñimiento, con esa incomodidad que no desaparece aunque coman bien o aunque hagan ejercicio? Conspiraciones a las. Y lo más importante, quiero mostrarte que existe una solución muy simple, muy accesible, que puedes incorporar esta misma noche en tu rutina y que en muchos casos puede marcar una diferencia real en cómo te sientes. Al continuar, quiero que prestes mucha atención a esto porque lo que voy a explicarte no es un remedio mágico, no es una promesa vacía. Es una explicación médica seria, basada en lo que la ciencia nos ha enseñado sobre el intestino, sobre la flora bacteriana, sobre la digestión nocturna y sobre cómo ciertos hábitos simples pueden ayudar al cuerpo a funcionar mejor de manera natural. Así que quédate conmigo, porque vale la pena cada minuto de lo que vamos a hablar. Déjame comenzar con una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente ligero después de comer? ¿Cuándo fue la última vez que tu vientre no estaba hinchado, que no tenías esa presión incómoda después de las comidas, que podías ir al baño con regularidad y sin esfuerzo? Colaciones, si tienes que pensar mucho para recordarlo, si esa sensación de ligereza y bienestar digestivo se ha vuelto algo raro en tu vida, quiero que sepas que no estás solo. Esto es algo que veo todos los días en mi consulta, especialmente en personas que han pasado los 50 años. Muchos de mis pacientes llegan diciéndome lo mismo: doctor, como bien, tomo mucha agua, hago lo que puedo, pero siempre me siento pesado. Me levanto por las mañanas y ya tengo el vientre hinchado. Doctor, llevo semanas sin poder ir al baño con normalidad. Y cuando les explico lo que está pasando en su cuerpo, cuando les doy la información que necesitan, la mayoría se sorprende. Porque nadie les había explicado antes que después de los 50 años el intestino cambia, que la digestión cambia, que el cuerpo necesita un apoyo diferente al que necesitaba a los 30 o a los 40. Permíteme contarte algo que me ocurrió hace unos años con una paciente que me marcó profundamente. Tenía 62 años, era una mujer activa, cuidaba a sus nietos, hacía caminatas por las mañanas, cocinaba en casa, no fumaba, no bebía alcohol. Desde fuera parecía una persona muy saludable. Luca, en mi consulta, con un problema que la tenía desesperada, llevaba más de 2 años con estreñimiento crónico. A veces pasaba 4 o 5 días sin poder ir al baño. Cuando finalmente podía, era un proceso doloroso y agotador. Tenía el vientre constantemente hinchado. Se sentía cansada todo el tiempo, aunque dormía bien. Había perdido el apetito. Y lo que más le preocupaba era que había empezado a notar que su humor había cambiado, que se sentía más irritable, más ansiosa, que no era la misma de antes. Rosario había probado de todo: laxas, fibra en polvo, remedios caseros, suplementos de diferentes marcas. Algunas cosas le ayudaban temporalmente, pero el problema siempre volvía. Nadie le había explicado por qué estaba pasando esto. Nadie le había hablado de la conexión entre el intestino y el cerebro, de la importancia de la microbiota intestinal, de cómo la flora bacteriana cambia con la edad y de qué se puede hacer para apoyarla de manera natural. Cuando empecé a trabajar con Rosario, lo primero que hice fue explicarle exactamente lo que voy a explicarte a ti ahora. Yo que creo firmemente que cuando entiendes lo que está pasando en tu cuerpo, cuando tienes la información correcta, puedes tomar decisiones mucho mejores para tu salud, y eso es lo que quiero darte hoy. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente el intestino y por qué es tan importante? Cuando hablamos del intestino, estamos hablando de un órgano extraordinariamente complejo. El intestino no es simplemente un tubo por donde pasa la comida, es un ecosistema vivo.
habitado por billones de microorganismos, bacterias, hongos, virus, que trabajan juntos en una sinfonía perfecta para mantener tu salud. Las fonculaciones, a este conjunto de microorganismos lo llamamos microbiota intestinal o flora intestinal, y su influencia en tu bienestar es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente imagina. El microbiota intestinal no solo ayuda a digerir los alimentos, también produce vitaminas esenciales para tu cuerpo, como la vitamina K y algunas vitaminas del grupo B. Regulaciones regula el sistema inmunológico, y esto es muy importante porque aproximadamente el 70% de las células inmunitarias de tu cuerpo se encuentran en el intestino. Protege contra bacterias y patógenos dañinos. Articulaciones produce neurotransmisores, incluyendo la serotonina, que es una de las moléculas más importantes para tu estado de ánimo y tu bienestar emocional, y regula procesos inflamatorios en todo el cuerpo. Articulaciones, cuando la microbiota está en equilibrio, cuando hay una diversidad suficiente de bacterias beneficiosas, el intestino funciona bien. Articulaciones, la digestión es fluida, las deposiciones son regulares, la inflamación está controlada, el sistema inmune está fuerte y el estado de ánimo es estable. Pero cuando este equilibrio se rompe, articulaciones, cuando las bacterias beneficiosas disminuyen y las bacterias dañinas se multiplican, se produce lo que los científicos llaman disbiosis intestinal, y las consecuencias pueden afectar a prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Ahora bien, ¿por qué esto es especialmente relevante para las personas mayores de 50 años? Porque después de los 50 y especialmente después de los 60, el intestino experimenta una serie de cambios que lo hacen más vulnerable. Quiero que prestes mucha atención a esto porque es algo que muy poca gente conoce y que tiene un impacto enorme en cómo te sientes cada día. El primero de estos cambios es la reducción de la motilidad intestinal. Articulaciones, a las motilidades en movimiento natural del intestino, esos movimientos peristálticos que empujan el contenido digestivo a lo largo del tubo digestivo. Con la edad, estos movimientos se vuelven más lentos. El músculo intestinal pierde algo de su tono y eficiencia. Articulaciones, esto significa que los alimentos tardan más tiempo en pasar por el intestino, y cuando el tránsito intestinal es lento, hay más tiempo para que se produzca fermentación, más acumulación de gases, más absorción de agua desde las heces, lo que las endurece y hace más difícil su expulsión. Es una de las razones principales por las que el estreñimiento es tan común en personas mayores de 60 años. El segundo cambio importante es la reducción en la producción de enzimas digestivas. Articulaciones, las enzimas son las moléculas que descomponen los alimentos en nutrientes que el cuerpo puede absorber. Con la edad, el páncreas y el intestino delgado producen menos enzimas, lo que significa que la digestión se vuelve menos eficiente. Articulaciones, algunos alimentos que antes se digerían sin problema pueden empezar a causar molestias, gases, hinchazón o sensación de pesadez. Articulaciones, muchos de mis pacientes me dicen que alimentos que siempre habían comido sin problema ahora les caen pesados, y esto es exactamente la razón. El tercer cambio es la alteración de la microbiota intestinal con la edad. Los estudios científicos han demostrado que la diversidad bacteriana del intestino disminuye con la edad. Bacterias beneficiosas como los lactobacilos y las bifidobacterias tienden a reducirse, mientras que algunas bacterias menos beneficiosas pueden proliferar. Esto afecta directamente a la digestión, a la inmunidad y al bienestar general. El cuarto cambio es la reducción en la producción de moco intestinal. El intestino está recubierto por una capa de moco que protege la pared intestinal, facilita el tránsito de los alimentos y sirve como hábitat para las bacterias beneficiosas. Con la edad, esta capa de moco puede adelgazarse, lo que hace que el intestino sea más vulnerable a la irritación y a la inflamación. Y el quinto cambio es la reducción en los niveles de hidratación. A los 50 años, la sensación de sed disminuye, lo que significa que muchas personas mayores no beben suficiente agua sin darse cuenta. Articulaciones, la deshidratación tiene un impacto directo en la salud intestinal, porque cuando el cuerpo no tiene suficiente agua, el intestino la absorbe de las heces para compensar, lo que las endurece y dificulta su expulsión. Articulaciones, todos estos cambios juntos crean las condiciones perfectas para los problemas digestivos que son tan comunes en personas mayores de 50 años.
estreñimiento, hinchazón, gases, digestión lenta, sensación de pesadez después de comer, irregularidad intestinal. Lo que es más importante, estos problemas no son simplemente incómodos, tienen consecuencias reales para la salud. Articulaciones cuando el intestino no funciona bien, cuando hay estreñimiento crónico o disbiosis, se produce una acumulación de desechos y toxinas en el intestino que en condiciones normales deberían ser eliminadas rápidamente. Provocar inflamación intestinal, que a su vez puede contribuir a inflamación sistémica en todo el cuerpo. Puede afectar a la absorción de nutrientes esenciales, lo que puede llevar a deficiencias de vitaminas y minerales. Articulaciones, puede debilitar el sistema inmunológico, puede afectar al estado de ánimo y a la salud mental a través de la conexión intestino-cerebro. Regulaciones y a largo plazo el estreñimiento crónico no tratado puede aumentar el riesgo de complicaciones más serias, como hemorroides, fisuras anales o incluso problemas más graves que requieren atención médica. Articulaciones. Ahora bien, llegamos a uno de los puntos más importantes de esta conversación. Muchos de mis pacientes cometen un error muy común cuando tienen problemas digestivos y quiero hablarte de él porque es algo que puedes estar haciendo sin darte cuenta y que puede estar empeorando tu situación. El error más frecuente que veo es recurrir inmediatamente a los laxantes cuando hay estreñimiento. Regulaciones, entiendo por qué la gente lo hace. Los laxantes son fáciles de conseguir, actúan rápido y dan alivio inmediato. Pero el uso frecuente y prolongado de laxantes, especialmente los laxantes estimulantes, puede crear dependencia intestinal. Articulaciones. Lo que ocurre es que el intestino, que ya de por sí tiene una motilidad reducida con la edad, se acostumbra a necesitar el estímulo externo del laxante para moverse. Articulaciones. Con el tiempo, el intestino puede volverse cada vez menos capaz de funcionar de manera autónoma, lo que significa que necesitas dosis cada vez mayores de laxante para obtener el mismo efecto y que sin el laxante el estreñimiento se vuelve peor que antes. Esto es exactamente lo que le había pasado a Rosario, la paciente de la que te hablé antes. Cuando llegó a mi consulta llevaba más de un año usando laxantes estimulantes de manera regular. Articulaciones. Al principio le habían ayudado, pero con el tiempo había necesitado aumentar la dosis y cuando intentaba dejarlos el estreñimiento era insoportable. Operaciones. Estaba atrapada en un ciclo del que no sabía cómo salir. El segundo error muy común es no beber suficiente agua. Lociones. Ya hablé de esto antes, pero quiero insistir porque es algo que veo constantemente. Muchas personas mayores de 50 años simplemente no beben suficiente agua. A veces porque no sienten sed, a veces porque están ocupadas y se olvidan, a veces porque creen que el café, el té o los zumos cuentan como hidratación suficiente. Pero el intestino necesita agua para funcionar correctamente. Regulaciones sin suficiente hidratación, las heces se endurecen, el tránsito intestinal se vuelve más lento y los problemas digestivos se agravan. El tercer error es una dieta pobre en fibra. Regulaciones. La fibra es el alimento favorito de las bacterias beneficiosas del intestino. Sin suficiente fibra, la microbiota intestino no puede prosperar y la motilidad intestinal se reduce. Muchas personas mayores de 50 años reducen su consumo de frutas, verduras y legumbres porque les causan gases o porque simplemente han cambiado sus hábitos alimenticios. Circulaciones pero esto priva al intestino del combustible que necesita para funcionar bien. El cuarto error es llevar una vida sedentaria. El ejercicio físico tiene un impacto directo en la motilidad intestinal. Cuando nos movemos, el intestino también se mueve. Cuando llevamos una vida sedentaria, especialmente cuando pasamos muchas horas sentados, el tránsito intestinal se vuelve más lento. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años han reducido su actividad física por problemas de movilidad, por dolor en las articulaciones o simplemente por costumbre. Y esto tiene consecuencias directas en su salud digestiva. Y el quinto error, que quizás es el menos conocido, pero que tiene un impacto enorme, es no prestar atención a la salud de la microbiota intestinal. Articulaciones. La mayoría de las personas cuando tienen problemas digestivos piensan en lo que están comiendo, en cuánta agua están bebiendo, en si están haciendo ejercicio. Muy pocas piensan en la salud de los billones de microorganismos que viven en su intestino y que son fundamentales para su funcionamiento. Articulaciones. Y esto es un error, porque sin una microbiota sana y equilibrada, incluso con una dieta perfecta y suficiente hidratación, el intestino puede seguir funcionando mal.
Ahora llegamos al corazón de lo que quiero explicarte hoy. Existe una manera natural, simple y muy accesible de apoyar la salud intestinal, especialmente durante la noche, que es cuando el intestino realiza una gran parte de su trabajo de limpieza y regeneración. Y esta manera implica una taza de una bebida específica que puedes preparar en casa en menos de 5 minutos. Pero antes de decirte qué es esa bebida, quiero explicarte algo muy importante sobre lo que sucede en tu intestino durante la noche. Porque entender esto te ayudará a entender por qué el momento en que tomas esta bebida es tan importante como la bebida en sí misma. Cuando te vas a dormir, tu cuerpo entra en un modo de reparación y regeneración. Muchos de los procesos de mantenimiento y limpieza del organismo se intensifican durante el sueño. Y el intestino no es una excepción. Durante la noche, mientras duermes, el intestino realiza lo que los científicos llaman el complejo motor migratorio, que es una serie de contracciones musculares que recorren el intestino de arriba a abajo, barriendo los restos de alimentos no digeridos, muertas y otros desechos hacia el colon para su eliminación. Este proceso es más activo durante los periodos de ayuno, es decir, cuando no estás comiendo, que es precisamente lo que ocurre durante la noche. Durante la noche, la microbiota intestinal tiene la oportunidad de reorganizarse y de realizar sus funciones de mantenimiento sin la interrupción constante de nuevos alimentos llegando al intestino. Beneficiosas se multiplican, producen ácidos grasos de cadena corta que nutren las células del intestino y realizan una especie de limpieza profunda del entorno intestinal. Por todo esto, lo que haces justo antes de acostarte puede tener un impacto significativo en la salud de tu intestino. Si le das al intestino los nutrientes y los compuestos adecuados antes de dormir, puedes apoyar estos procesos naturales de limpieza y regeneración. Y si le das las cosas equivocadas, puedes interferir con ellos. Hablemos de la bebida. La bebida de la que quiero hablarte es una infusión de jengibre con cúrcuma y un toque de pimienta negra, endulzada si lo deseas con una pequeña cantidad de miel cruda. Sé que puede sonar sencillo, quizás demasiado sencillo para los efectos que voy a describir. Quiero que entiendas por qué cada uno de estos ingredientes tiene un papel específico y bien documentado en la salud intestinal y por qué juntos forman una combinación especialmente poderosa. Empecemos por el jengibre. El jengibre es una de las plantas medicinales más estudiadas en el mundo. Sus propiedades terapéuticas han sido utilizadas en la medicina tradicional asiática e india durante miles de años, y en las últimas décadas la ciencia moderna ha confirmado muchos de sus beneficios. En lo que respecta a la salud digestiva, el jengibre tiene varios mecanismos de acción muy relevantes. En primer lugar, el jengibre estimula la motilidad gastroenteral. Contiene compuestos llamados gingeroles y sogaoles que activan los receptores en el músculo liso del intestino, promoviendo los movimientos peristálticos. En términos simples, el jengibre ayuda al intestino a moverse. Esto es especialmente valioso para personas mayores de 50 años cuya motilidad intestinal tiende a ser más lenta. Varios estudios clínicos han demostrado que el jengibre puede acelerar el vaciamiento gástrico y mejorar el tránsito intestinal en personas con digestión lenta. En segundo lugar, el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias significativas. El azúcar de bajo grado en el intestino es uno de los factores que contribuye a muchos problemas digestivos, incluyendo el síndrome de intestino irritable, la hinchazón crónica y la disbiosis intestinal irritable, Los gingeroles del jengibre inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias, que son las moléculas que el cuerpo produce cuando hay inflamación. Al reducir la inflamación intestinal, el jengibre crea un ambiente más favorable para las bacterias beneficiosas y para el funcionamiento normal del intestino. En lugar, el jengibre tiene propiedades carminativas, lo que significa que ayuda a reducir los gases intestinales. Actúa relajando el músculo del esfínter gastroesofágico y facilitando la expulsión de gases acumulados en el intestino. Si sufres de hinchazón o de gases frecuentes, el jengibre puede ser especialmente útil. En cuarto lugar, el jengibre tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a controlar
el crecimiento de bacterias dañinas en el intestino sin afectar a las bacterias beneficiosas. Esto puede contribuir a mantener o restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal. Ahora hablemos de la cúrcuma. La cúrcuma es otra planta con una historia milenaria de uso medicinal y un respaldo científico cada vez más sólido. Vinculaciones a su principio activo más importante es la curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y protectoras de la mucosa intestinal que han sido ampliamente estudiadas. Vinculaciones en lo que respecta a la salud intestinal, la curcumina tiene varios efectos muy relevantes. Primero, tiene potentes propiedades antiinflamatorias que complementan las del jengibre. Vinculaciones a la curcumina inhibe la activación del factor nuclear kappa B, que es uno de los principales reguladores de la respuesta inflamatoria en el cuerpo. Soluciones al reducir la inflamación intestinal, la curcumina puede ayudar a aliviar síntomas como el dolor abdominal, la hinchazón y la diarrea o el estreñimiento asociados a condiciones inflamatorias del intestino. Segundo, la curcumina tiene propiedades protectoras de la mucosa intestinal. Modulaciones ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal, que es la capa de células que recubre el intestino y que actúa como barrera protectora entre el contenido del intestino y el torrente sanguíneo. Loculaciones Cuando esta barrera se daña, se produce lo que algunos investigadores llaman síndrome de intestino permeable, que puede contribuir a inflamación sistémica y a una variedad de problemas de salud. La curcumina puede ayudar a fortalecer esta barrera. Trata de las articulaciones. Tercero, la curcumina tiene efectos beneficiosos sobre la microbiota intestinal. Estudios recientes han demostrado que puede promover el crecimiento de bacterias beneficiosas, especialmente bifidobacterias y lactobacilos, mientras inhibe el crecimiento de algunas bacterias potencialmente dañinas. Sin embargo, hay un problema con la curcumina, y es que su biodisponibilidad, es decir, la cantidad que el cuerpo puede absorber y utilizar, es naturalmente muy baja. Cuando comes cúrcuma o tomas curcumina sola, la mayor parte se elimina sin ser absorbida. El ingrediente de nuestra bebida, la pimienta negra, contiene un compuesto llamado piperina que tiene la extraordinaria capacidad de aumentar la biodisponibilidad de la curcumina en hasta un 900%. Vinculaciones sí, has leído bien. Un 900%. Lo significa que añadir una pequeña cantidad de pimienta negra a tu infusión de cúrcuma multiplica enormemente la cantidad de curcumina que tu cuerpo puede absorber y utilizar. Vinculaciones es una combinación que ha sido utilizada en la medicina ayurvédica durante siglos y que la ciencia moderna ha confirmado que tiene una base sólida. Además, la piperina en sí misma tiene propiedades digestivas interesantes. Gluculaciones. Estimula la producción de enzimas digestivas en el páncreas, lo que puede mejorar la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos. Propiedades antiinflamatorias y antioxidantes propias. Y finalmente, la miel cruda. Añadir una pequeña cantidad de miel cruda, no miel procesada o pasteurizada, sino miel cruda de buena calidad, puede aportar beneficios adicionales, puede aportar beneficios adicionales a esta bebida. Vinculaciones la miel cruda contiene oligosacáridos que actúan como prebióticos, es decir, que sirven de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino. También contiene enzimas digestivas naturales, compuestos antimicrobianos como el peróxido de hidrógeno y la defensina y antioxidantes. Y por supuesto añade un toque de dulzor natural que hace que la bebida sea más agradable de tomar. Ahora bien, quiero ser muy claro sobre algo: esta bebida no es un medicamento, no va a curar enfermedades graves del intestino. Vinculaciones no sustituye al tratamiento médico si tienes una condición intestinal diagnosticada. Lo que hace es apoyar los procesos naturales del intestino, reducir la inflamación, mejorar la motilidad y nutrir la microbiota intestinal. En personas mayores de 50 años. Con los cambios fisiológicos que he descrito, este apoyo puede marcar una diferencia significativa en cómo se sienten. Déjame contarte cómo fue la evolución de Rosario después de que empezamos a trabajar juntos. Lo primero que hicimos fue reducir gradualmente su dependencia de los laxantes, sustituyéndolos por estrategias naturales.
Le expliqué los cambios que necesitaba hacer en su dieta, le hablé de la importancia de la hidratación, le recomendé caminatas diarias de al menos 20 minutos. Y le sugerí que incorporara esta infusión de jengibre y cúrcuma como parte de su rutina nocturna. Las primeras semanas fueron difíciles. El intestino de Rosario había perdido el hábito de funcionar de manera autónoma y necesitaba tiempo para recuperarlo, pero a partir de la tercera semana empezó a notar cambios. La hinchazón matutina fue disminuyendo. La sensación de pesadez después de las comidas se redujo. Y lo más importante, empezó a tener deposiciones más regulares sin el esfuerzo y el dolor que antes le causaban tanto sufrimiento. A los 2 meses, Rosario era una persona diferente, no en términos digestivos, sino en su bienestar general. Me dijo que tenía más energía, que dormía mejor, que su humor había mejorado notablemente. Y esto no me sorprendió, porque es exactamente lo que esperaba. Cuando el intestino funciona bien, cuando la microbiota está en equilibrio, cuando la inflamación está controlada, el efecto positivo se irradia a todos los sistemas del cuerpo. Ahora quiero hablarte de las señales de alerta que debes conocer. Porque aunque los problemas digestivos leves son muy comunes y en muchos casos pueden manejarse con los hábitos que te estoy describiendo, hay ciertas señales que indican que algo más serio puede estar ocurriendo y que requieren atención médica inmediata. Quiero que las conozcas, porque el conocimiento puede salvarte la vida. La primera señal de alerta es la sangre en las heces. Si notas sangre roja brillante en el papel higiénico o en el inodoro, o si tus heces tienen un color negro oscuro o alquitranado, debes consultar a un médico de inmediato. La sangre en las heces puede tener causas relativamente benignas, como las hemorroides, pero también puede ser un signo de algo más serio que requiere evaluación urgente. La segunda señal de alerta es el dolor abdominal severo o persistente. Un dolor abdominal que es muy intenso, que no mejora, que se acompaña de fiebre o que te despierta por las noches, es una señal de que algo puede estar muy mal y que necesitas atención médica. La tercera señal es la pérdida de peso involuntaria. Si estás perdiendo peso sin haber cambiado tu dieta ni tu nivel de actividad física. Esto puede ser un signo de que algo no está bien en tu sistema digestivo y debes consultarlo con tu médico. Un cambio súbito y persistente en los hábitos intestinales. Si de repente empiezas a tener diarrea o estreñimiento que no tenías antes y esto persiste durante más de 2 o 3 semanas sin una causa obvia, debes consultarlo con tu médico. Especialmente si tienes más de 50 años, los cambios en los hábitos intestinales deben tomarse en serio. La quinta señal es la dificultad para tragar o el dolor al tragar. Aunque esto no está directamente relacionado con el intestino, es una señal de alerta que puede indicar problemas en el esófago o el estómago que requieren evaluación. La sexta señal es la anemia inexplicable. Si te sientes muy cansado, pálido, con falta de aliento y un análisis de sangre muestra anemia sin una causa obvia, esto puede estar relacionado con problemas en el intestino que afectan a la absorción de hierro o vitamina B12. Quiero insistir en este punto porque es muy importante. Alguna de estas señales, no te automediques, no esperes a ver si mejoras solo y no te limites a cambiar la dieta. Consulta a tu médico. Las estrategias que te estoy describiendo hoy son para apoyar la salud digestiva en personas sin condiciones graves, no para tratar enfermedades. Siempre, ante cualquier duda, habla con tu médico. Las soluciones y los hábitos saludables el detalle, porque la infusión nocturna que te he descrito es solo una parte de un enfoque más amplio para mejorar la salud intestinal. Y quiero darte un panorama completo de lo que puedes hacer para cuidar tu intestino después de los 50 años. Lo primero y más fundamental es la hidratación. El agua es absolutamente esencial para la salud intestinal. Las heces necesitan agua para mantenerse blandas y fáciles de expulsar. La mucosa intestinal necesita agua para funcionar correctamente. Las bacterias beneficiosas del intestino necesitan un ambiente adecuadamente hidratado para prosperar. Y como ya mencioné, después de los 50 años la sensación de sed disminuye, lo que significa que muchas personas no beben suficiente agua sin darse cuenta. Mi recomendación general es beber entre 6 y 8 vasos de agua al día, aunque esto puede variar según el peso, el nivel de actividad física
y el clima. El truco que les doy a mis pacientes es empezar el día con un vaso de agua tibia en ayunas antes de desayunar. Esto ayuda a activar el intestino y a estimular el movimiento peristáltico. Y a lo largo del día beber agua de manera regular sin esperar a tener sed. Lo que debes evitar es sustituir el agua por bebidas azucaradas, refrescos o jugos industriales. Estas bebidas no solo no hidratan adecuadamente, sino que el azúcar que contienen puede alimentar a bacterias dañinas en el intestino y contribuir a la disbiosis. El café y el té con moderación pueden contar como parte de la hidratación diaria, pero no deben ser el único líquido que consumes. Lo segundo es la fibra. La fibra es el alimento preferido de las bacterias beneficiosas del intestino. Suficiente fibra, la microbiota intestinal no puede prosperar y el tránsito intestinal se vuelve más lento. Porque son de entre 25 y 30 gramos de fibra al día para los adultos, pero la mayoría de las personas consumen mucho menos que esto. Hay dos tipos de fibra que son importantes para la salud intestinal. Articulaciones, la fibra soluble, que se disuelve en agua y forma un gel viscoso en el intestino, que ralentiza la digestión, ayuda a controlar el azúcar en sangre y sirve de alimento para las bacterias beneficiosas. La fibra soluble se encuentra en alimentos como la avena, las legumbres, las manzanas, las peras, los plátanos y las zanahorias, y la fibra insoluble, que no se disuelve en agua y añade volumen a las heces, acelerando su tránsito por el intestino. Gluculaciones. La fibra insoluble se encuentra en alimentos como el trigo integral, las verduras de hoja verde, los frutos secos y las semillas. Lo ideal es consumir ambos tipos de fibra en cantidades adecuadas. Gluculaciones. Sin embargo, quiero hacer una advertencia importante. Si no estás acostumbrado a comer mucha fibra, aumenta tu consumo gradualmente. Gluculaciones. Si de repente aumentas mucho la fibra en tu dieta, puedes experimentar más gases, más hinchazón y más malestar digestivo al principio. Esto es normal y temporal, pero puede ser incómodo. Gluculaciones. Aumenta la fibra poco a poco durante varias semanas y tu intestino se adaptará. Lo tercero es el ejercicio físico. Como ya mencioné, el ejercicio tiene un impacto directo en la motilidad intestinal. Cuando te mueves, el intestino también se mueve. Incluso una caminata de 20 o 30 minutos al día puede marcar una diferencia significativa en el tránsito intestinal. No necesitas hacer ejercicio intenso. Para la salud digestiva, el movimiento regular y moderado es lo más importante. Además, el ejercicio físico tiene beneficios adicionales para la microbiota intestinal. Estudios recientes han demostrado que las personas físicamente activas tienen una microbiota más diversa y más rica en bacterias beneficiosas que las personas sedentarias. El ejercicio parece crear un ambiente intestinal más favorable para el crecimiento de bacterias beneficiosas, posiblemente a través de sus efectos antiinflamatorios y de su capacidad para mejorar el flujo sanguíneo al intestino. Lo cuarto es reducir el estrés. Sé que esto puede sonar sorprendente en el contexto de la salud digestiva, pero la conexión entre el estrés y el intestino es muy real y muy poderosa. El intestino tiene su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, que contiene más de 100 millones de neuronas y que está en comunicación constante con el cerebro. Esta conexión bidireccional entre el cerebro y el intestino se conoce como el eje intestino-cerebro. Cuando estás bajo estrés, el cerebro envía señales al intestino que pueden alterar su funcionamiento. El estrés puede acelerar el tránsito intestinal causando diarrea o ralentizarlo causando estreñimiento. Puede alterar la composición de la microbiota intestinal, puede aumentar la permeabilidad de la barrera intestinal y puede intensificar la percepción del dolor abdominal. Muchos de mis pacientes con problemas digestivos crónicos tienen niveles muy altos de estrés y cuando trabajamos en la gestión del estrés, sus síntomas digestivos también mejoran. Técnicas como la meditación, la respiración profunda, el yoga suave o simplemente dedicar tiempo cada día a actividades que te relajen y te hagan sentir bien pueden tener un impacto real en la salud de tu intestino. No subestimes el poder de la mente sobre el cuerpo. Lo quinto es cuidar la microbiota intestinal de manera activa. Además de la fibra que actúa como prebiótico, puedes apoyar la microbiota intestinal con alimentos fermentados que contienen bacterias beneficiosas vivas, los llamados probióticos. Los alimentos fermentados tradicionales como el yogur natural, el kéfir, el chucrut, el kimchi, el miso y el tempeh son fuentes excelentes de bacterias beneficiosas
Quiero hacer una distinción importante aquí. Articulaciones. No todos los yogures son iguales. El yogur natural sin azúcar añadida, que contiene cultivos vivos y activos, puede ser muy beneficioso para la microbiota intestinal. Articulaciones. Pero el yogur azucarado con sabores artificiales, con edulcorantes o pasteurizado después de la fermentación no tiene los mismos beneficios. Lee las etiquetas y busca yogures que indiquen que contienen cultivos vivos y activos. Carboyemes, en cuanto a los suplementos de probióticos, pueden ser útiles en ciertos casos, especialmente después de un tratamiento con antibióticos que haya alterado la microbiota intestinal. Sin embargo, no todos los suplementos de probióticos son iguales, y la evidencia sobre cuáles son los más efectivos para qué condiciones específicas sigue siendo objeto de investigación. Si estás considerando tomar un suplemento de probióticos, te recomiendo que lo consultes con tu médico. Lo sexto es reducir el consumo de alimentos que dañan la microbiota intestinal. Los alimentos que apoyan la salud intestinal, hay alimentos que apoyan la salud intestinal, hay alimentos que pueden dañarla y que muchas personas consumen en exceso sin darse cuenta. El azúcar refinada es uno de los principales enemigos de la microbiota intestinal. Dañinas se alimentan preferentemente de azúcar y un consumo elevado de azúcar puede favorecer su proliferación a expensas de las bacterias beneficiosas. Reducir el consumo de azúcar refinada, de dulces, de refrescos, de pasteles y de alimentos procesados con alto contenido en azúcar puede tener un impacto significativo en la salud de tu microbiota. Los alimentos ultraprocesados también son problemáticos para la salud intestinal. Contienen aditivos, conservantes, emulsionantes y otros compuestos que pueden alterar la microbiota intestinal y aumentar la permeabilidad de la barrera intestinal. Los recientes han asociado el consumo elevado de alimentos ultraprocesados con un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias del intestino y con una microbiota menos diversa y menos saludable. El alcohol en exceso también daña la microbiota intestinal. Puede alterar la composición bacteriana, aumentar la permeabilidad intestinal y contribuir a la inflamación. Si consumes alcohol, hazlo con moderación y si tienes problemas digestivos, considera reducirlo o eliminarlo temporalmente para ver si hay mejoría. Antibióticos, aunque a veces son necesarios y salvadores, tienen un impacto muy significativo en la microbiota intestinal. Un solo curso de antibióticos puede alterar profundamente la composición de la microbiota durante semanas o meses. No significa que debas evitar los antibióticos cuando los necesitas médicamente, pero sí significa que después de un tratamiento con antibióticos es especialmente importante apoyar la recuperación de la microbiota con probióticos y alimentos fermentados. Volvamos a la infusión nocturna y hablemos de cómo prepararla correctamente para obtener el máximo beneficio. La preparación es sencilla, pero hay algunos detalles que marcan la diferencia. Para preparar la infusión necesitas agua filtrada o de buena calidad, jengibre fresco o en polvo, cúrcuma fresca o en polvo, pimienta negra molida y opcionalmente miel cruda. Si usas jengibre fresco, que es lo que prefiero y lo que más recomiendo, necesitas aproximadamente 1 centímetro de raíz de jengibre fresco, pelado y cortado en rodajas finas o rallado. El jengibre fresco tiene un sabor más intenso y contiene más gingeroles activos que el jengibre seco. Si solo tienes jengibre en polvo, usa aproximadamente media cucharadita. Para la cúrcuma fresca, usa un trozo de aproximadamente 1 centímetro pelado y rallado. Si usas cúrcuma en polvo, que es lo más común, usa entre 1/4 y media cucharadita. Lúcubra porque en exceso puede tener un sabor amargo que hace la bebida desagradable. Para la pimienta negra, una pequeña pizca es suficiente. No necesitas más. De la función de la pimienta negra es principalmente aumentar la absorción de la curcumina y para eso basta con una cantidad muy pequeña. La preparación es simple. Calienta el agua hasta que esté casi hirviendo, pero no en ebullición vigorosa. Añade el jengibre y la cúrcuma ya sea frescos o en polvo y deja que reposen en el agua caliente durante 5 a 10 minutos. Si usas ingredientes frescos, puedes hervirlos suavemente durante 2 o 3 minutos para extraer mejor sus compuestos activos.
Luego cuela la infusión, añade la pizca de pimienta negra y, si lo deseas, una cucharadita de miel cruda. Bébela caliente aproximadamente 30 minutos antes de acostarte. La temperatura de la bebida es importante. Debe ser cálida o caliente, pero no quemante. Las bebidas muy calientes pueden irritar la mucosa del esófago y del estómago, y las bebidas frías no tienen el mismo efecto estimulante sobre la motilidad intestinal que las bebidas calientes. La consistencia es clave para obtener beneficios reales. Esta infusión debe tomarse de manera regular, idealmente cada noche o al menos 5 noches a la semana. No esperes resultados inmediatos después de una sola taza. Los cambios en la microbiota intestinal y en la motilidad llevan tiempo. En muchos casos, mis empiezan a notar mejoras después de 2 o 3 semanas de uso regular. Ve algunos ingredientes adicionales que puedes considerar añadir a esta infusión o tomar por separado para apoyar aún más la salud intestinal. Circulaciones no son imprescindibles, pero pueden potenciar los beneficios en ciertos casos. El hinojo es una planta con propiedades carminativas muy conocidas. Circulaciones las semillas de hinojo contienen anetol y otros compuestos que ayudan a relajar los músculos del tracto digestivo, reduciendo los espasmos y facilitando la expulsión de gases. Célula de hinchazón y gases, añadir una cucharadita de semillas de hinojo a tu infusión nocturna. Puede ser muy útil, puedes machacarlas ligeramente antes de añadirlas para liberar mejor sus aceites esenciales. Liculaciones, el regaliz o licorice en inglés es otra planta con propiedades beneficiosas para la mucosa digestiva. El regaliz deslicirrinizado, conocido como DFL, ha sido estudiado por su capacidad para proteger y reparar la mucosa gástrica e intestinal. Sin embargo, el regaliz en exceso puede tener efectos secundarios, especialmente en personas con hipertensión arterial. Así que si decides incorporarlo, hazlo con moderación y consulta con tu médico si tienes alguna condición de salud. Articulaciones. La manzanilla es quizás la planta medicinal más conocida para los problemas digestivos y con razón. Moleculaciones tiene propiedades antiespasmódicas y calmantes que pueden ayudar a aliviar el dolor abdominal, los espasmos intestinales y la hinchazón. Los de las articulaciones, si tu problema principal es el dolor o los espasmos digestivos, una infusión de manzanilla puede ser especialmente beneficiosa. Puedes tomarla sola o combinada con el jengibre y la cúrcuma. Articulaciones, el aloe vera, específicamente el gel del interior de las hojas, tiene propiedades laxantes, suaves y antiinflamatorias que pueden ayudar en casos de estreñimiento o de inflamación intestinal. Calambres. Sin embargo, el aloe vera en dosis altas puede causar diarrea y calambres, así que si decides usarlo, hazlo con precaución y en pequeñas cantidades. El de tía y de lino son excelentes fuentes de fibra soluble y de ácidos grasos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias. Una cucharadita de semillas de chía o de lino molido a tu infusión nocturna o un vaso de agua puede ayudar a aumentar tu consumo de fibra y a mejorar el tránsito intestinal. Las semillas de chía absorben agua y forman un gel que ayuda a ablandar las heces y a facilitar su expulsión. Yo quiero hablarte de algo que va más allá de la infusión nocturna, algo que tiene un impacto enorme en la salud intestinal y que muchas personas no consideran. Estoy hablando de los horarios de las comidas y del ayuno nocturno. Articulaciones. Nuestro intestino, como todos los órganos del cuerpo, tiene un ritmo circadiano, un reloj biológico interno que regula sus funciones a lo largo del día. Motilidad intestinal, la producción de enzimas digestivas, la actividad de la microbiota, todos estos procesos siguen un ritmo que está sincronizado con el ciclo de luz y oscuridad, con los periodos de actividad y de descanso. Articulaciones, comer muy tarde por la noche o picar alimentos justo antes de acostarse puede interferir con estos ritmos naturales. Cuando comes tarde, el intestino tiene que trabajar en un momento en que su funcionamiento está programado para ralentizarse. Esto puede afectar a la digestión, al tránsito intestinal y a la salud de la microbiota. Articulaciones. Lo que recomiendo a mis pacientes es intentar cenar al menos 2 o 3 horas antes de acostarse y no picar nada después de la cena. Permite que el intestino tenga un periodo de ayuno nocturno suficiente para realizar sus funciones de limpieza y regeneración. Articulaciones. La infusión de jengibre y cúrcuma
tomada aproximadamente 30 minutos antes de acostarse, no interfiere con este ayuno porque no contiene calorías significativas, pero sí aporta compuestos bioactivos que apoyan los procesos nocturnos del intestino. El periodo de ayuno nocturno de al menos 12 horas entre la última comida de la noche y el desayuno del día siguiente es lo que algunos investigadores llaman ayuno intermitente suave y tiene beneficios bien documentados para la salud intestinal y general. Periodo de ayuno, el complejo motor migratorio que mencioné antes, puede trabajar sin interrupciones, limpiando el intestino de manera eficiente. Circulaciones. Quiero hablarte ahora de algo que considero fundamental y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre salud digestiva. Hablando de la postura durante y después de las comidas y de la postura para dormir. Muchas personas mayores de 50 años pasan mucho tiempo sentadas, especialmente si trabajan frente a un ordenador o si tienen problemas de movilidad. Articulaciones, la postura encorvada, con la columna curvada hacia adelante y el abdomen comprimido, puede afectar negativamente a la digestión. Articulaciones, cuando el abdomen está comprimido, el espacio para que el intestino se mueva libremente se reduce y el tránsito del intestino puede verse afectado. Luego, intentar mantener una postura erguida durante las comidas y durante al menos 30 minutos después de comer puede ayudar a la digestión. Nuevamente, después de las comidas, aunque sea solo durante 10 o 15 minutos, también puede estimular la motilidad intestinal y mejorar la digestión. En cuanto a la postura para dormir, dormir del lado izquierdo puede ser beneficioso para la salud digestiva. Esto puede sonar curioso, pero tiene una explicación anatómica. El estómago está situado ligeramente a la izquierda del centro del cuerpo, y cuando dormimos del lado izquierdo, la gravedad ayuda a que el contenido gástrico se mueva en la dirección correcta, hacia el intestino delgado, en lugar de acumularse en la parte inferior del estómago. Además, dormir del lado izquierdo puede reducir el reflujo gastroesofágico en personas que lo padecen. Ahora quiero hablar de un tema que creo que es muy importante y que está directamente relacionado con la salud intestinal en personas mayores de 50 años. Estoy hablando de los medicamentos y de su impacto en el intestino. Muchas personas mayores de 50 años toman múltiples medicamentos de manera crónica. Articulaciones, medicamentos para la presión arterial, para el colesterol, para la diabetes, para dormir. Muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios sobre el intestino que no siempre se mencionan o que los pacientes no relacionan con sus síntomas digestivos. Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno y el naproxeno son quizás los más problemáticos para el intestino. Articulaciones, su uso regular puede dañar la mucosa gástrica intestinal, aumentar la permeabilidad intestinal y contribuir a la disbiosis. Si tomas estos medicamentos de manera regular, habla con tu médico sobre si hay alternativas más seguras para tu intestino. A los inhibidores de la bomba de protones, que son medicamentos para la acidez y el reflujo como el omeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol, son muy utilizados, quizás demasiado. Articulaciones, aunque son muy efectivos para reducir la acidez gástrica, su uso prolongado puede alterar la microbiota intestinal, reducir la absorción de ciertos nutrientes como el magnesio, el calcio y la vitamina B12 y aumentar el riesgo de infecciones intestinales. Si llevas mucho tiempo tomando estos medicamentos, habla con tu médico sobre si realmente los necesitas o si podrías reducir la dosis o encontrar alternativas. Los antibióticos, como ya mencioné, tienen un impacto muy significativo en la microbiota intestinal. Y los antidepresivos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden afectar a la motilidad intestinal, causando estreñimiento o diarrea en algunos pacientes. No te estoy diciendo que dejes de tomar tus medicamentos. Eso sería irresponsable de mi parte y podría ser muy peligroso. Lo que te digo es que si tienes problemas digestivos y tomas medicamentos de manera regular, habla con tu médico sobre si alguno de esos medicamentos podría estar contribuyendo a tus síntomas. Articulaciones. A veces hay alternativas o a veces simplemente saber que un medicamento puede causar ciertos síntomas digestivos ayuda a manejarlos mejor. Quiero ahora hacer una pausa y hablarte de algo que me parece muy importante desde el punto de vista de la salud preventiva. El uso de las revisiones médicas regulares y de los estudios de cribado del cáncer colorectal
El cáncer colorectal es uno de los cánceres más comunes y una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo, pero también es uno de los cánceres más prevenibles y tratables cuando se detecta a tiempo. Complicaciones la mayoría de los cánceres colorectales se desarrollan a partir de pólipos benignos que crecen lentamente en el colon durante años antes de convertirse en cáncer. Si se detectan y se eliminan en la fase de pólipo, el cáncer puede prevenirse por completo. Por eso, si tienes más de 50 años y no te has hecho nunca una colonoscopia, o si hace más de 10 años que no te haces ningún estudio de cribado del colon, quiero pedirte que hables con tu médico sobre esto. Las guías médicas actuales recomiendan el cribado del cáncer colorectal a partir de los 50 años para personas de riesgo promedio y antes si tienes antecedentes familiares de cáncer colorectal o de pólipos. Sé que la colonoscopia no es el estudio más agradable del mundo. Muchos de mis pacientes la evitan precisamente por eso. Pero te puedo decir con toda la certeza de mis años de experiencia que la incomodidad de una colonoscopia es infinitamente menor que las consecuencias de un cáncer colorectal detectado tardíamente. Hazte el estudio, cuida tu salud, lo más importante que puedes hacer. Ahora quiero volver a hablar de la infusión nocturna y de cómo integrarla en una rutina de salud más amplia. Porque la infusión es valiosa, pero es más poderosa cuando forma parte de un conjunto de hábitos saludables que se refuerzan mutuamente. Te propongo una rutina nocturna para la salud intestinal que puedes empezar a implementar esta misma noche. Primero, intenta cenar al menos 2 horas antes de acostarte. Que tu cena sea ligera, rica en verduras y en fibra, con una fuente de proteína de buena calidad y con poca grasa saturada y pocos alimentos ultraprocesados. Segundo, después de cenar, si puedes, da una caminata suave de 10 o 15 minutos. Esto ayudará a la digestión y a estimular la motilidad intestinal. Tercero, aproximadamente 30 minutos antes de acostarte, prepara y bebe tu infusión de jengibre y cúrcuma. Látelo con calma, sin prisas, como un momento de cuidado personal. Cuarto, si tienes el hábito de mirar el teléfono o la televisión justo antes de dormir, intenta reducirlo. La luz a las pantallas puede interferir con la producción de melatonina y con la calidad del sueño. Y un sueño de mala calidad tiene efectos negativos en la salud intestinal. Y quinto, intenta dormir entre 7 y 8 horas. El sueño es fundamental para la salud del intestino, para la regeneración de la microbiota y para el funcionamiento óptimo de todos los sistemas del cuerpo. Y por las mañanas te propongo también una pequeña rutina. Antes de desayunar, bebe un vaso de agua tibia. Puedes añadirle el zumo de medio limón si lo deseas. Esto ayuda a activar el intestino y a estimular el movimiento peristáltico matutino. Luego, si puedes, espera al menos 30 minutos antes de desayunar. El pequeño periodo de ayuno matutino combinado con el ayuno nocturno puede ayudar a que el complejo motor migratorio complete su trabajo de limpieza antes de que lleguen nuevos alimentos al intestino. De la importancia de escuchar a tu cuerpo. Esto puede sonar muy simple, incluso obvio, pero es algo que muchas personas, especialmente las que llevan una vida muy ocupada, han dejado de hacer. Tu cuerpo te envía señales constantemente sobre su estado de salud. El hambre, la saciedad, la sed, el cansancio, el dolor, la incomodidad digestiva, todos estos son mensajes que tu cuerpo te está enviando. Muchas personas mayores de 50 años han aprendido a ignorar estas señales, a seguir adelante a pesar del malestar, a tomar un medicamento para callar el síntoma sin preguntarse qué lo está causando. Y esto es un error. Los síntomas digestivos crónicos, aunque sean leves, son señales de que algo en el sistema digestivo no está funcionando como debería. En lugar de simplemente callarlos, vale la pena investigar qué los está causando y trabajar para abordar la causa raíz. Lleva un pequeño diario digestivo durante 2 o 3 semanas. Anota lo que comes, a qué hora comes, cómo te sientes después de cada comida, cómo son tus deposiciones, si tienes gases, hinchazón o dolor. Este diario puede ser muy revelador. Muchas personas descubren que ciertos alimentos específicos les causan malestar o que comer a ciertas horas les afecta más que otras o que el estrés de ciertos días se manifiesta directamente en síntomas digestivos. Con esta información
Puedes hacer ajustes más precisos en tu dieta y en tus hábitos, y también puedes compartir información mucho más útil con tu médico si decides consultarle. Ahora quiero hablar de algo que está directamente relacionado con la salud intestinal, pero que va más allá de la digestión. Hablando de la conexión entre el intestino y el sistema inmunológico y de por qué cuidar tu intestino es también cuidar tu capacidad de defenderte de las enfermedades. Las cotaciones, como mencioné antes, aproximadamente el 70% de las células inmunitarias del cuerpo se encuentran en el intestino. Esto no es casualidad. El intestino es la principal puerta de entrada de sustancias externas al cuerpo, a través de los alimentos y el agua que consumimos. Es lógico, por tanto, que el sistema inmunológico tenga su mayor concentración de recursos precisamente en este lugar. La microbiota intestinal tiene una relación íntima con el sistema inmunológico. Las bacterias beneficiosas del intestino entrenan y modulan las células inmunitarias, ayudándolas a distinguir entre sustancias inofensivas y amenazas reales. Cuando la microbiota está en equilibrio, el sistema inmunológico funciona de manera más eficiente y más equilibrada. Cuando hay disbiosis, cuando el equilibrio de la microbiota se rompe, el sistema inmunológico puede volverse hiperactivo, atacando sustancias inofensivas y causando inflamación crónica, o puede volverse hipoactivo, siendo menos capaz de defenderse de infecciones. Esto tiene implicaciones muy prácticas para las personas mayores de 50 años cuyo sistema inmunológico ya tiende a ser menos eficiente que en la juventud, un fenómeno que los científicos llaman inmunosenescencia. Cuidar la microbiota intestinal puede ser una de las estrategias más efectivas para apoyar el sistema inmunológico en la edad adulta y la vejez. A hablar de las infecciones respiratorias, que son una de las principales causas de enfermedad y hospitalización en personas mayores. Varios estudios han demostrado que las personas con una microbiota intestinal más diversa y más saludable tienen una respuesta inmune más eficiente frente a las infecciones respiratorias, incluyendo la gripe y los resfriados. Cuidar tu intestino no solo mejora tu digestión, también puede ayudarte a enfermar menos. Quiero ahora hacer una reflexión sobre algo que creo que es muy importante y que a veces se pierde en la avalancha de información sobre salud que existe hoy en día. Hablando de la diferencia entre la información y la sabiduría, entre saber qué es bueno para la salud y realmente incorporarlo en la vida diaria. En la era de Internet tenemos acceso a más información sobre salud que en cualquier otro momento de la historia. Podemos buscar cualquier síntoma, cualquier alimento, cualquier suplemento y encontrar miles de artículos, videos y opiniones. Pero más información no siempre significa mejor salud. A veces significa más confusión, más ansiedad, más dificultad para saber qué hacer. Lo que veo en mi consulta, después de décadas de trabajo con pacientes, es que las personas que tienen mejor salud no son necesariamente las que saben más sobre nutrición o sobre medicina. Se trata de un conjunto de hábitos simples y sostenibles que se adaptan a su vida y que practican de manera consistente. La consistencia es más poderosa que la perfección. No necesitas seguir una dieta perfecta todos los días, no necesitas tomar docenas de suplementos, no necesitas hacer ejercicio intenso durante horas. Lo que necesitas es hacer las cosas correctas de manera regular, con paciencia y con consistencia. Una taza de infusión de jengibre y cúrcuma cada noche puede parecer algo pequeño, y es pequeño. Pero pequeño y consistente es exactamente lo que funciona. Levanta otra historia de un paciente, porque creo que las historias son la mejor manera de ilustrar estos conceptos. Se llamaba Arturo, tenía 67 años, era jubilado, vivía con su esposa y llevaba años luchando con un problema que muchos de sus amigos también tenían, pero del que nadie hablaba abiertamente. Arturo tenía una digestión muy lenta, se sentía hinchado y pesado casi siempre, y había desarrollado lo que él llamaba un miedo a comer fuera de casa porque nunca sabía cómo iba a reaccionar su estómago. Cuando vino a mi consulta, lo primero que hice fue escucharle con atención. Me contó su historia, sus síntomas, sus miedos. Me habló de cómo este problema estaba afectando a su calidad de vida, cómo había dejado de ir a cenar con amigos, cómo evitaba los viajes largos porque no quería estar lejos de su baño. El hombre, que en todos los demás aspectos de su vida era activo, sociable y positivo, pero este problema digestivo lo estaba limitando enormemente.
Después de una evaluación completa que incluyó análisis de sangre, pruebas de función digestiva, articulaciones y una colonoscopia que afortunadamente no mostró nada preocupante, llegamos a la conclusión de que Arturo tenía una combinación de motilidad intestinal reducida, disbiosis intestinal y una dieta que, aunque no era mala, tenía algunos aspectos que no estaban ayudando a su intestino. Trabajamos juntos en un plan que incluía cambios graduales en su dieta, más fibra, menos alimentos procesados, más alimentos fermentados. Le recomendé que caminara al menos 30 minutos al día, algo que ya hacía de vez en cuando, pero no de manera regular. De las articulaciones, le hablé de la importancia de los horarios de las comidas y del ayuno nocturno y le sugerí la infusión nocturna de jengibre y cúrcuma. Arturo fue muy disciplinado. Siguió el plan con mucha dedicación. Los saludes fueron notables. A las 4 semanas me dijo que la hinchazón había mejorado significativamente. A las 8 semanas su digestión era mucho más fluida y regular. Y a los 3 meses me contó algo que me llenó de satisfacción como médico. Me dijo que había ido a cenar con sus amigos por primera vez en más de un año y que había disfrutado de la cena sin miedo, sin ansiedad, sin tener que estar pendiente de cómo iba a reaccionar su estómago. Ese es el tipo de resultado que me motiva. No solo mejorar un número en un análisis de sangre, sino mejorar la calidad de vida real de una persona. Lo que da a alguien a recuperar la libertad de disfrutar de las cosas simples que hacen que la vida valga la pena. Ahora quiero hablar de algo que considero esencial y que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de salud intestinal en personas mayores. Hablando de la salud dental y de su conexión con la digestión. La digestión comienza en la boca. Articulaciones Cuando masticamos bien los alimentos, los descomponemos mecánicamente en partículas más pequeñas y los mezclamos con la saliva, que contiene enzimas digestivas que comienzan a descomponer los carbohidratos. Si no masticamos bien, si tragamos la comida demasiado rápido y en trozos grandes, el estómago y el intestino tienen que trabajar mucho más duro para completar la digestión. Articulaciones, muchas personas mayores de 50 años tienen problemas dentales, ya sea por pérdida de dientes, por dentaduras postizas que no encajan bien o por dolor al masticar. Llevarles a comer de manera más rápida, a evitar ciertos alimentos que requieren mucha masticación o a tragar los alimentos sin masticarlos suficientemente. Todo esto tiene un impacto negativo en la digestión. Articulaciones, mis recomendaciones que cuides tu salud dental con la misma atención que cuidas cualquier otro aspecto de tu salud. Regularmente mantén una buena higiene bucal y si tienes problemas dentales que afectan a tu capacidad de masticar, trabaja con tu dentista para resolverlos. Articulaciones y en el día a día intenta masticar cada bocado al menos 20 o 30 veces antes de tragarlo. Sé que puede parecer mucho, pero es una práctica que puede mejorar significativamente tu digestión. También quiero hablar de la importancia de comer sin distracciones. Las zonas inteligentes y de la televisión. Muchas personas comen mientras miran el teléfono, mientras ven la televisión o mientras trabajan. Esto tiene consecuencias para la digestión. Cuando comemos distraídos, tendemos a comer más rápido, a masticar menos y a ser menos conscientes de las señales de saciedad que el cuerpo nos envía. El estrés mental asociado a mirar noticias o a trabajar mientras comemos puede activar el sistema nervioso simpático, que es el sistema de lucha o huida, y esto inhibe la digestión, que es una función del sistema nervioso parasimpático. Las comidas, un momento de pausa. Siéntate a la mesa sin teléfono, sin televisión. Come despacio, mastica bien, saborea la comida. Esto no solo mejora la digestión, sino que también puede ayudarte a comer menos y a disfrutar más de lo que comes. Quiero ahora hablar de un tema que está muy relacionado con la salud intestinal y que afecta a muchas personas mayores de 50 años. Estoy hablando de la intolerancia a la lactosa y de la sensibilidad al gluten, dos condiciones que se vuelven más comunes con la edad y que pueden estar contribuyendo a los síntomas digestivos de muchas personas sin que lo sepan. La lactosa ocurre cuando el intestino no produce suficiente lactasa, que es la enzima que descompone la lactosa, el azúcar de la leche. Con la edad, la producción de lactasa tiende a disminuir, lo que significa
que muchas personas que de jóvenes toleraban bien los productos lácteos pueden empezar a tener problemas con ellos a partir de los 40 o 50 años. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa incluyen gases, hinchazón, dolor abdominal y diarrea después de consumir productos lácteos. Si sospechas que puedes ser intolerante a la lactosa, prueba a eliminar los productos lácteos de tu dieta durante 2 o 3 semanas y observa si tus síntomas mejoran. Si es así, no necesitas eliminar todos los productos lácteos para siempre. Muchas personas con intolerancia a la lactosa toleran bien el yogur y el queso curado porque el proceso de fermentación reduce el contenido de lactosa. También existen productos lácteos sin lactosa y suplementos de lactasa que pueden ayudar. En cuanto a la sensibilidad al gluten, es importante distinguir entre la enfermedad celíaca, que es una condición autoinmune grave, en la que el gluten daña el intestino delgado, y la sensibilidad al gluten no celíaca. Glucolaciones, que es una condición menos grave, pero que puede causar síntomas digestivos y extradigestivos en personas que consumen gluten. Si sospechas que puedes tener alguna de estas condiciones, habla con tu médico, que puede realizarte las pruebas diagnósticas adecuadas. No recomiendo eliminar el gluten sin una razón médica clara, porque los alimentos con gluten como el trigo integral, el centeno y la cebada son fuentes importantes de fibra y de nutrientes. Pero si tienes síntomas digestivos persistentes y has descartado otras causas, puede valer la pena investigar si el gluten está contribuyendo a tus problemas. Llegamos ahora a la parte final de nuestra conversación y quiero dedicarla a hablar de algo que creo que es fundamental para entender la salud en general y la salud intestinal en particular. Estoy hablando de la relación entre el intestino y el envejecimiento y de por qué cuidar el intestino puede ser una de las estrategias más poderosas para envejecer con salud y calidad de vida. En los últimos años, la investigación científica ha empezado a revelar vínculos fascinantes entre la salud de la microbiota intestinal y el proceso de envejecimiento. Los animales han demostrado que manipular la microbiota intestinal puede tener efectos significativos en la longevidad y en la salud en la vejez. Y aunque la investigación en humanos todavía está en sus primeras etapas, los resultados son muy prometedores. Lo que vemos es que las personas que llegan a edades muy avanzadas con buena salud, los llamados centenarios saludables, tienden a tener una microbiota intestinal más diversa y más rica en bacterias beneficiosas que las personas de la misma edad con peor salud. Esto no prueba que la microbiota sea la causa de su buena salud, pero sugiere que existe una asociación muy importante entre ambas cosas. También sabemos que la inflamación crónica de bajo grado, que está estrechamente relacionada con la disbiosis intestinal, es uno de los principales mecanismos del envejecimiento acelerado y de las enfermedades crónicas de la vejez. De las articulaciones, los científicos llaman a este fenómeno inflammation, una combinación de las palabras inglesas inflamación y aging. El inflammaging contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y cáncer. Reducir la inflamación crónica, en parte a través del cuidado de la microbiota intestinal, puede ser una de las estrategias más efectivas para envejecer con salud. Y aquí es donde la infusión nocturna de jengibre y cúrcuma vuelve a ser relevante. Ambos ingredientes tienen potentes propiedades antiinflamatorias que pueden contribuir a reducir la inflamación crónica sistémica. No son una solución mágica, pero forman parte de un conjunto de hábitos que, practicados de manera consistente a lo largo del tiempo, pueden marcar una diferencia real en cómo envejeces y en cómo te sientes. Quiero también hablar brevemente de la conexión entre la salud intestinal y la salud cerebral, porque es un tema que me apasiona y que creo que es muy importante para las personas mayores de 50 años. De las articulaciones, la conexión entre el intestino y el cerebro. El eje intestino-cerebro es bidireccional. El intestino influye en el cerebro. La microbiota intestinal produce neurotransmisores y otras moléculas que viajan a través del nervio vago hasta el cerebro y afectan a su funcionamiento. De estas moléculas se encuentran la serotonina, de la que ya hablé antes, pero también el ácido gamma aminobutírico, conocido como GABA, que tiene efectos calmantes y ansiolíticos,
y el triptófano, que es un precursor de la serotonina y de la melatonina. Esto significa que la salud de tu microbiota intestinal puede afectar directamente a tu estado de ánimo, a tu nivel de ansiedad, a la calidad de tu sueño y posiblemente incluso a tu función cognitiva. Los curiosos han encontrado asociaciones entre la disbiosis intestinal y condiciones como la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo. Y aunque la investigación en este campo todavía está en desarrollo, los resultados sugieren que cuidar el intestino puede ser también una forma de cuidar el cerebro. Esto es algo que vi claramente en Rosario, la primera paciente de la que te hablé, articulaciones. Cuando su salud intestinal mejoró, cuando el estreñimiento crónico se resolvió y la microbiota se equilibró, su estado de ánimo también mejoró notablemente. La irritabilidad y la ansiedad que la acompañaban desde hacía años disminuyeron. Ella misma lo atribuía a que simplemente se sentía mejor físicamente, y eso es parte de la explicación. Articulaciones, pero también es posible que los cambios en su microbiota intestinal hayan tenido un efecto directo en su química cerebral. Quiero darte un resumen práctico de todo lo que hemos hablado hoy para que puedas llevarte algo concreto y aplicable de esta conversación. Lo primero es preparar y tomar cada noche, aproximadamente 30 minutos antes de acostarte, una infusión de jengibre y cúrcuma con una pizca de pimienta negra y opcionalmente una cucharadita de miel cruda. La infusión puede ayudar a estimular la motilidad intestinal, reducir la inflamación y apoyar la microbiota durante el periodo de limpieza nocturna del intestino. Articulaciones, lo segundo es beber suficiente agua a lo largo del día, entre 6 y 8 vasos, empezando con un vaso de agua tibia en ayunas por las mañanas. Es aumentar gradualmente el consumo de fibra a través de frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales. Articulaciones, lo cuarto es incorporar alimentos fermentados en tu dieta, como yogur natural, kéfir o chucrut, para apoyar la microbiota intestinal. Lo quinto es moverte cada día, aunque sea una caminata de 20 o 30 minutos. Articulaciones, el movimiento es esencial para la motilidad intestinal. Lo sexto es cenar al menos 2 horas antes de acostarte y respetar un ayuno nocturno de al menos 12 horas. Lo séptimo es gestionar el estrés de manera activa a través de técnicas de relajación, meditación o simplemente dedicando tiempo a actividades que te hagan sentir bien. Lo octavo es comer despacio, masticando bien, sin distracciones. Lo noveno es consultar con tu médico si tienes síntomas digestivos persistentes, si notas sangre en las heces, si pierdes peso sin querer o si tienes cualquier otra señal de alerta. Y lo décimo, y quizás lo más importante de todo, es ser consistente. Los cambios en la salud intestinal no ocurren de la noche a la mañana. Requieren tiempo, paciencia y consistencia, pero si mantienes estos hábitos de manera regular, en muchos casos verás resultados significativos en pocas semanas. Llegamos al final de nuestra conversación de hoy y quiero dejarte con una reflexión que espero que te acompañe. 30 años. Después de más de 30 años de práctica médica, después de haber acompañado a miles de pacientes en su camino hacia la salud, he llegado a una conclusión que puede sonar simple, pero que creo que es profundamente verdadera. Luculaciones a la salud no es un destino al que llegas y del que ya no tienes que preocuparte. Luculaciones es un viaje continuo, un conjunto de decisiones que tomas cada día, de hábitos que cultivas con paciencia y con amor propio. El intestino es, en muchos sentidos, el centro de tu salud. ¿Sabías? No solo porque es donde se absorben los nutrientes que alimentan todo tu cuerpo, sino porque es donde vive una comunidad extraordinaria de microorganismos que te protegen, que te nutren, que se comunican con tu cerebro, que modulan tu sistema inmunológico. Luculaciones, cuando cuidas tu intestino, estás cuidando mucho más que la digestión. Estás cuidando tu energía, tu estado de ánimo, tu sistema inmune, tu cerebro, tu longevidad. Una taza de infusión de jengibre y cúrcuma cada noche puede parecer algo pequeño, y es pequeño. Pero los grandes cambios en la salud se construyen con pequeños hábitos consistentes. Noche que te tomas ese momento para preparar tu infusión, para beberla con calma, para darle a tu intestino el apoyo que necesita para realizar su trabajo nocturno, estás invirtiendo en tu salud de una manera concreta y real. Cuídate mucho. Blue Corazón, habla con tu médico cuando algo te preocupe,
Habla con tu médico cuando algo te preocupe. Recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a tomar mejores decisiones para tu salud. A cualquier edad, el cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperación y de adaptación cuando le damos las condiciones adecuadas. Opciones a las... Soy el Dr. Fujimoto y ha sido un honor compartir este tiempo contigo. Hasta la próxima.